Dejándose llevar un poco de la furia que sentía en aquel momento, Chispa atacó a Clefairy utilizando el movimiento de cola de hierro, una de las nuevas técnicas que había estado practicando en los días previos a su viaje a dicho lugar. La Pokémon, por su parte, respondería usando el movimiento de puño meteoro, con los cuales conseguiría hacer frente y hasta contrarrestar los embates de Chispa. Dándose cuenta de que aquella jugada era inútil, Chispa decidió cambiar de método, por lo que un último embate se daría vuelta para tratar de conectar su ataque de colmillo rayo, pero Clefairy lo evadiría como si nada, para luego contraatacar con una esfera rosa que cargó entre sus manos y lanzó contra Chispa, quien gracias a la trayectoria que el ataque tomó se daría cuenta no fue dirigido hacia él. No deberías de subestimar a tus oponentes, le advirtió él mientras Clefairy negó con la cabeza. Lo único que estoy tratando es de divertirme un poco más contigo, mencionó la Pokémonada para luego dar un pequeño suspiro. Pero si lo que deseas es que acabe contigo de una vez, entonces cumpliré tu deseo, y con aquellas palabras dichas, Clefairy cargó un rayo hielo que disparó hacia Chispa. Este último, viéndose algo desprevenido por aquella técnica, empezaría a correr para tratar de esquivarlo, mientras que veía de reojo a su oponente. Conociendo la debilidad de dicha técnica, Chispa se fue acercando lentamente hacia la pared y cuando halló el momento indicado se aventó hacia esta, cargando nuevamente su ataque de colmillo rayo, de modo que no solo logró esquivar la técnica de su adversaria, sino que ésta además estuvo indefensa al momento de embestirla. Clefairy recibiría aquel golpe de lleno y caería a unos cuantos pies de distancia, mientras Chispa recobraba el aliento tras aquello. Nada mal, querido Chispa, pero te hará falta algo mejor si deseas derrotarme, comentó Clefairy poniéndose de pie y limpiando un poco de la sangre que tenía en su boca. Acto seguido, esta alzó los brazos y pareció prepararse para arrojar otro poder, pero grande fue la sorpresa de Chispa cuando en su lugar fue golpeado directamente en el rostro y quedando aturdido unos segundos, momento en el cual su oponente aventaría un par de rocas hacia él. Chispa, apenas teniendo espacio para reaccionar, usó su cola de hierro para destruir cada una de estas, solo para que momentos Clefairy conectara una fuerte patada en su costado, mandándolo a derrapar unos metros y escupir algo de sangre. ¿Qué te ocurre? ¿Acaso estoy siendo demasiado veloz para ti?, diría la Pokémonada para burlarse de su oponente. Eso que estás usando es el movimiento metrónomo, ¿no es verdad? Imagino que le has pedido a Hilachi usarlo de manera infinita. Declaró Chispa reincorporándose y viendo a Clefairy, quien no pudo evitar mostrar una expresión de asombro genuina. ¿Cómo fue que lo descubriste tan rápido?, preguntó ella con algo de enfado en su voz. Hace unos días me enfrenté contra una Kirlia en Pueblo Arena que hizo algo similar, solo que ella usaba unos cristales Z para lograrlo, explicó Chispa dejando algo perpleja a Clefairy, quien luego rió un poco. Pues deberías saber que yo no necesito ningún artilugio barato para ser fuerte y menos pienso permitir que me compares con alguien tan patética, gritó Clefairy, quien alzando una vez más sus brazos creó otro ataque. Esta vez se trató de una potente llamarada, la cual Chispa no alcanzaría a evadir, quedándole como única opción el agacharse y cubrir su cabeza con los brazos en un esfuerzo de disminuir el daño que recibiría. Una vez acabara de usarlo, Clefairy notó como Chispa se retorcía de dolor mientras parte de su pelaje estaba chamuscado y algo de vapor brotaba del mismo. ¿Ves lo que has conseguido por hacerme enojar?, le respondió Clefairy orgullosa de su logro. Chispa por su parte solo se estremecía del dolor, por lo que la Pokémon decidió sacarlo de su miseria.
Dale un saludo a tus amigos de mi parte, dijo ella alzando sus brazos y lista para matarlo de una vez, cuando Chispa alzó la cabeza y ejecutó el movimiento de alarido, con el cual logró tomar desprevenida a Clefairy. Para fortuna aquello apenas lograría rozar en su brazo derecho, dejándole una quemadura en el mismo. Chispa sin embargo tenía otro plan en mente, mismo que Clefairy descubriría cuando éste alzó la cabeza para dirigir su rayo hasta el techo, provocando que una avalancha tuviera lugar. Aterrada de quedar sepultada, esta corrió en dirección opuesta cuando un montón de escombros se desplomó en el área. Ese miserable ya está empezando a ponerme de malas, masculló Clefairy, quien estando acurrucada en medio de un rincón, observó la zona a la espera de que éste hubiera sido aplastado, pero la multitud de rocas no le permitía asegurarlo. Poniéndose de pie y usando el movimiento de ventisca para descubrir un hoyo en medio del campo, lo cual le hizo arquear una ceja. Así que quieres jugar al escondite, ¿cierto?, respondió ella para posicionarse a un lado del agujero y cargar su ataque de fuerza lunar mientras centraba su atención en el campo de batalla. Habiendo lidiado con decenas de Pokémon tipo tierra y capaces de arrastrarse por el suelo, Clefairy ya sabía cómo lidiar con aquellas situaciones, por lo que sería cuestión de esperar a que Chispa emergiera para atacar y de ese modo conectar el golpe de gracia para liquidarlo. Pero sus pensamientos serían interrumpidos al sentir una sensación de frío entre los dedos de sus pies. Clefairy giró la cabeza y se sorprendió que aquel agujero se había llenado de agua, a la par de que unas pequeñas burbujas se iban formando dentro. Parece que mi pequeño amigo trató de escapar por el túnel y ahora está por ahogarse, mencionó cambiando su estrategia para esperar a que Chispa saliera de ahí. Pero en lugar de eso lo que emergió fue una inmensa cantidad de agua, la cual, como si de un geyser se tratase, salió disparada de modo que Clefairy cayó de espaldas mientras era salpicada. Ese imbécil se las arregló para engañarme, gritó furiosa mientras se levantaba y secaba el rostro con las manos, momento que fue aprovechado por Chispa saltar encima suyo y clavar sus garras en el cuerpo y cara de la Pokémon. Esta daría un grito de dolor mientras que Chispa ponía en marcha su plan. Aprovechando que tanto su oponente como el área estaban cubiertas de agua, comenzó a realizar consecutivas descargas eléctricas. Guiada por el instinto de supervivencia, Clefairy comenzó a golpear a Chispa con sus puños en un intento de zafarse. Dándose cuenta de que podría estar en riesgo de morir, Clefairy alzó los brazos y usó su técnica de metrónomo para acabar teletransportándolos fuera de ahí. ¿Pero qué es esto?, exclamó Chispa al notar el sitio a donde estaban, logrando una distracción que permitió a Clefairy para conectarle un golpe que le permitió quitárselo de encima. Desafortunadamente para ella esto sería un gran costo, pues las garras de Chispa no solo le cortarían, sino que además terminaría por desgarrar su ojo izquierdo. La Pokémonada gritó de agonía a la par que maldecía a Chispa por aquello, pero el Pokémon eléctrico parecía estar en shock mientras seguía observando el área donde ahora estaban. Nada más y nada menos que la cima del Monte Corona, específicamente el área donde Dialga y Palkia fueron invocados. Sin embargo, este regresaría a la realidad cuando recibió una descarga eléctrica sobre él. Juro que voy a hacerte pagar por todo lo que me has hecho pasar, le advirtió Clefairy parada enfrente suyo, mientras que la sangre escurría de su ojo mientras los relámpagos la iluminaban de manera esporádica y dándole una tétrica apariencia. Es un poco gracioso si lo piensas bien, mencionaría Chispa haciendo confundir a Clefairy, quien exigió una explicación.
Hace un tiempo atrás el equipo Galaxia trató de invocar a Dialga y Palkia para aprovechar su poder y cumplir sus planes, pero hubo un héroe que les hizo frente y trajo consigo la paz a este mundo, respondió Chispa con una amplia sonrisa en su rostro. Y seguro debes estar creyendo que tú eres aquel héroe que salvará al mundo ahora, no me hagas reír con semejante estupidez, respondió Clefairy colocando una mano en su frente. ¿Y cómo estás tan convencida de que no será así?, preguntó Chispa adoptando una pose de combate. ¿Tienes una idea de cuántas desgracias han ocurrido en este mundo? Y pese a ello los humanos jamás cambiaron su mentalidad. Fue su codicia y ambición lo que los llevó a su propia extinción, aun cuando tuvieron la oportunidad de evitarlo. ¿Y qué nos hace diferente a ellos? Porque al parecer nosotros los Pokémon somos exactamente iguales. Criaturas que a la menor oportunidad son capaces de asesinar a otros con tal de conseguir el beneficio propio, declaró Chispa mientras el viento y rayos parecían aumentar su intensidad. Ese es mi punto, Chispa. ¿Cómo sabes que allí afuera no hay alguien que pensó en sacar provecho del pánico, incluso tratar de controlar a los infectados y zombies para engrandecerse? Preguntó de manera fría la Pokémonada a su rival. Dudo mucho que alguien fuese capaz de semejante barbaridad, comentó Chispa listo para reanudar su pelea cuando notó como una especie de brillo rodeó a Clefairy. El Pokémon eléctrico quedó algo desconcertado al ver aquello, pero ese sentimiento pronto cambió a pánico al darse cuenta de lo que ella planeaba. En su mente trató de idear alguna estrategia o forma de escapar de ahí, pero para su desgracia Clefairy acabaría de cargar su técnica. «Espero te guste mi regalo de despedida», exclamó Clefairy para posteriormente usar el ataque de brillo mágico. Aquello no solo le causaría gran daño a Chispa, sino que además lo mandaría a devorar a tal distancia que acabaría cerca de uno de los bordes y siendo empujando hacia atrás por la brisa y el lodo que iba descendiendo por la pendiente. Aterrado, Chispa buscó ponerse a salvo lejos de allí, tarea que se le dificultaría debido al fango que se iba pegando en sus pies y evitaba que pudiera saltar o por lo menos correr. Pero sus problemas no harían más que empeorar al notar un brillo rosado que se iba acercando desde la distancia. «Se acabó el juego, mi querido amigo», declaró Clefairy con una expresión maniática en su rostro. En un abrir y cerrar de ojos esta lanzaría su ataque y Chispa lo acabaría recibiendo, causando una pequeña explosión y tras ello Chispa acabaría siendo aventado de la montaña. Los segundos en los cuales caería pasaron lentamente ante los ojos de Chispa. Todos sus esfuerzos para llegar hasta ahí, el sacrificio que sus amigos que habían hecho y sus muertes habían sido en vano. Les he fallado, pensó él mientras cerraba los ojos y un par de lágrimas brotaban de ellos. Ahora no le quedaba más que esperar a su muerte, la cual estaría a nada de suceder, cuando de repente sintió como chocaba contra algo y posteriormente sintió como se alzaba por los aires. «Veo que eres más ligero de lo que pensaba», escuchó decir a una voz que lo llenaría de paz y felicidad. «Perla, ¿pero qué estás haciendo tú aquí?», preguntó el Pokémon eléctrico cuyas lágrimas ahora pasaron a ser de alegría. «Forjando nuestro propio destino», respondió ella quien tampoco podía ocultar la felicidad que sentía por haberse reencontrado con su amigo. «Perla, sé que tengo mucho que explicarte, pero necesito que me lleves tan alto como te sea posible», le pidió Chispa a su amiga quien aceptó sin chistar. Clefairy, por su parte, caminaba exhausta tras aquel enfrentamiento y algo malhumorada por las heridas que recibió, pero sabía que era cuestión de tiempo para regresar a la normalidad.
De repente esta notó un extraño resplandor amarillo en la zona, el cual parecía hacerse cada vez más grande. Al girar para ver de qué se trataba sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo al ver cómo Chispa caía en picada mientras estaba envuelto en una ráfaga eléctrica. El impacto que se generaría al chocar contra su rival causó tal explosión que llegaría a ser vista desde la distancia. Con un intenso dolor en su cuerpo y sintiendo aún la descarga eléctrica recorrer su cuerpo, Clefairy abrió su ojo y contempló confundida cómo aquella Togekiss descendía cerca suyo, mientras que Chispa se acercaba también. ¿Cómo fue posible que hayas sido capaz de lograr esto? Se las arregló para decir Clefairy con las pocas fuerzas que le quedaban. Solo tuve que mantener la esperanza, respondió él para posteriormente clavar en su pecho uno de los trozos de columna que se habían destruido. Gracias a esto Clefairy murió en cuestión de segundos, para que Chispa posteriormente clavara otro trozo en su cráneo a manera de remate. ¿Era eso necesario?, preguntó Perla, quien solo se limitó a observar la escena. Silver nos enseñó que era lo mejor en estos casos, mencionó Chispa sentándose para recuperar energías. Ahora que lo mencionas, ¿en dónde está ella?, comentó Perla, quien deseaba escuchar que ésta se hallaba a salvo. Chispa solo se limitó a decirle que se lo contaría todo, pero primero necesitaban encontrar el modo de bajar. Estás aquí para hallar a Hirachi y pedirle un deseo, ¿verdad?, dijo Perla haciendo que Chispa se sobresaltara un poco. ¿Y cómo fue que lo supiste?, preguntó él bastante impresionado, a lo que su amiga solo se limitó a mencionar que era una historia larga y que ya habría tiempo para contársela. Chispa estuvo de acuerdo y de esa forma Perla llevó entre sus brazos a Chispa hasta llegar a la entrada de la caverna donde se topó con Clefairy. El par de amigos recorrería aquel camino mientras Chispa aprovechaba para darle a su amiga un breve resumen de lo que había pasado desde que se separaron. Para Perla sería duro enterarse de todo lo que había pasado, pero a su vez admiraba el cómo Chispa tenía la voluntad suficiente para no rendirse. Finalmente, ambos conseguirían divisar otra entrada al final de aquel túnel y con mucha cautela fueron a investigarlo. Para su sorpresa y alegría habían encontrado aquello que Chispa tanto anhelaba, pues dentro de aquel pequeño espacio estaría nada menos que Hirachi, el Pokémon de los deseos. Claro está que su condición puso en alerta al dúo, pues presentaba diversos cortes y moretones en su cuerpo, ocasionados muy seguramente de las torturas a las cuales Clefairy y el resto le sometieron. No te preocupes que no te haremos daño, comentó Chispa acercándose lentamente mientras Hirachi lo observaba y luego daba una pequeña sonrisa. Había sido una verdadera pesadilla para él, pero finalmente gracias a esos dos Pokémon, Hirachi sabía que ahora todo estaría bien y lo más importante, finalmente volvería a ser libre.